Hola, bienvenidos a la clase de matemáticas del Instituto Nacional de Educación Básica María Luisa Samayoa Lanuza para estudiantes de primer grado básico. En este video veremos la clasificación de los cuadriláteros. Puedes consultar tu libro de matemáticas 1 en las páginas 159 y 160. Soy la catedrática Marina Palabra. La clasificación de cuadriláteros. La iniciaremos revisando lo que significa cuadrilátero. Polígono con 4 lados y 4 ángulos internos. Observa, esta figura es un cuadrilátero, tiene 4 lados y 4 ángulos internos. También podemos ver que los cuadriláteros son de diferente forma. Hay diferentes formas de cuadrilátero. Y según la forma que tienen características especiales, ¿verdad? Que vamos a conocer. ¿Cómo se llama cada uno de ellos? ¿A cuáles reconoces? ¿Cuáles de los 5 cuadriláteros que están aquí dibujados reconoces por nombre? Bien, hay más cuadriláteros, pero los que vamos a estudiar son estos 5. El paralelogramo. ¿Lo reconoces? Sí, el paralelogramo tiene ciertas características que vamos a observar. Primero, tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Este lado es paralelo a este y este es paralelo a este. ¿Cómo lo vamos a denotar o lo vamos a escribir? Bueno, esas flechitas me indican que los lados son paralelos. Entonces, estas 2 rectas son paralelas y estas 2 también que lo forman son paralelas. Entonces, tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Sus lados opuestos son de igual medida. Tiene sus lados opuestos de igual medida, es decir, este es igual a este en medida y este de arriba es igual al de abajo en medidas. Sus ángulos opuestos son de medidas iguales, o sea, la medida de sus ángulos opuestos es la misma. Quiere decir que este ángulo y este otro miden lo mismo. Y este ángulo y este otro miden lo mismo. Sus diagonales se intersecan por la mitad. Entonces, si dibujamos sus diagonales, serían estas, ¿verdad? Esas líneas que atraviesan de vértice a vértice y donde pasan es el punto medio de ellas y dice que miden, ¿verdad? Lo mismo y sus diagonales se intersecan por la mitad. Entonces, al ver que este es el punto medio, quiere decir que la medida que hay de el vértice al punto medio es la misma, ¿verdad? Esta medida con esta otra es la misma. De igual manera, con la otra diagonal del punto medio al vértice del paralelogramo hay la misma medida. Entonces, ya tenemos otra característica. Y ahora, sus ángulos consecutivos son suplementarios. ¿Cuáles eran los ángulos suplementarios? Los que sumaban 180 grados. Entonces dice ángulos consecutivos. Consecutivos significa que está a la par. Este con este entonces deben de sumar 180 grados. El ángulo A más el ángulo B deben de sumarnos 180 grados. Si juntamos el ángulo B y el ángulo A o el ángulo A con el ángulo B, observa que vamos a tener entonces media vuelta que son 180 grados. Sumamos A más B y nos da 180 grados porque sus ángulos consecutivos son suplementarios. Pero también podemos sumar a B con C y nos va a dar 180 grados y a C con D y nos va a dar 180 grados y a D con A. Y también la suma de sus 2 ángulos nos va a dar 180 grados. Entonces también podemos decir que la suma de los ángulos internos es de 360 grados.
Si sumamos todos los ángulos internos de nuestro paralelogramo, suman 360 grados. Bien, nuestro primer cuadrilátero entonces es el paralelogramo. Y ya aprendimos de él. Ahora veamos nuestro siguiente cuadrilátero. ¿Lo reconoces? Sí, tú lo reconoces. ¿Lo has usado? Mucho. Este es el cuadrado. ¿Por qué es cuadrado? ¿Qué características tiene? Tiene dos pares de lados opuestos paralelos. También sus lados opuestos son paralelos. Es decir, estos dos segmentos son paralelos y estos dos segmentos también son paralelos. Tiene otra característica por la que lo distingues muy bien. Sus 4 lados son de igual longitud. Tiene 4 lados iguales. Y sus 4 ángulos miden 90 grados. Sus 4 ángulos miden 90 grados. También sus ángulos consecutivos entonces van a medir 180 grados. Sus diagonales son iguales y se intersecan en el punto medio. Si trazamos las diagonales de este cuadrado, ¿verdad? De vértice a vértice, y vemos que sus diagonales son iguales en medida y que del punto medio al vértice hay la misma distancia. Del punto medio al vértice es la misma distancia también. Ahora vemos que tiene ángulos. El del ángulo A al ángulo B, ¿verdad? Podemos ver ángulo A y ángulo B. Sus ángulos consecutivos son suplementarios. Consecutivos porque están a la par. Entonces el ángulo A más el ángulo B suman 180 grados. Y si tenemos el ángulo B y el ángulo C, también nos van a sumar 180 grados. Del C y el D también. Y el ángulo D más A también nos va a sumar 180 grados. Y la suma de sus ángulos internos son 360 grados. Esas son las características entonces del cuadrado. Pasamos ahora a las características del rombo. El rombo, ¿qué características tiene? ¿Qué observas? ¿Cómo son sus ángulos? Bueno, tiene dos ángulos más pequeños y unos ángulos más grandes. Ahora veamos sus características. Tiene dos pares de lados opuestos paralelos. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. También sus 4 lados son de igual medida. Miden lo mismo sus 4 lados. Y tiene un par de ángulos que son mayores que los otros dos. Entonces, estos ángulos son mayores que estos otros dos ángulos. ¿Vemos? Y entonces tiene también diagonales. Una es mayor y la otra es menor en medida. Esta es mayor y esta es menor en su medida. Sus ángulos consecutivos son suplementarios. También, ¿verdad? Si sumamos la medida de los ángulos nos van a dar 180. Y si calculamos la medida de sus 4 ángulos nos van a dar, sus 4 ángulos internos suman 360 grados. Ahora veamos los trapecios. El trapecio. ¿Cómo es un trapecio? Hay 3 clases de trapecios que vamos a estudiar. Los trapezoides en este video no, pero los trapecios hay 3 clases que quiero que identifiques. El rectángulo, el isósceles y el escaleno. Rectángulo, isósceles y escaleno. Entonces, el trapecio rectángulo tiene un ángulo recto, por eso se llama rectángulo. ¿Ves que solo por esta parte es que no es un rectángulo? Entonces, como es un trapecio rectángulo, tiene ángulo recto. Y está el trapecio isósceles, que tiene 2 lados no paralelos iguales. Este y este son iguales en medida. Entonces, este y este lado que no son paralelos son iguales, por tanto,
es un trapecio isósceles porque tiene dos lados iguales en medida. Y vemos también al trapecio escaleno, que no tiene ningún lado igual ni ángulo recto. Este es el escaleno, no tiene lados iguales ni ángulos rectos. Puedes observarlo, que tiene 4 lados, pero ninguno de ellos es igual en medida. Y se llama trapecio escaleno. Y por último, debes de considerar también que la suma de todos los ángulos internos en los trapecios es 360 grados. Bien, continuemos con nuestro último cuadrilátero. A este lo reconoces bien. ¿Sabes cómo se llama? Rectángulo. El rectángulo tiene características que también ya conocemos. Tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Este es paralelo con este paralelo con este, ¿verdad? Tiene 2 pares de lados opuestos paralelos. Y también podemos decir que sus lados tienen igual medida, ¿verdad? Los opuestos. Este tiene igual medida con este y este con este. Aunque no tiene los 4 lados iguales, sí, en pares los tiene iguales. Tiene 2 pares de lados iguales. Sus 4 ángulos miden 90 grados. Eso también podemos verlo, miden 90 grados, la cuarta parte de la circunferencia. Y sus diagonales son iguales y se intersectan en un punto medio. Sus diagonales son iguales y se intersecan en un punto medio. O sea que de este punto medio para el vértice del ángulo miden exactamente lo mismo, ¿verdad? Y ahora vemos que sus ángulos consecutivos también son suplementarios, es decir, suman 180 grados, y que sus ángulos internos van a sumar 360 grados. Bueno, ahora te toca a ti. Puedes resolver los ejercicios que propone tu libro al final de la página 160. Te recuerdo que debes de trabajar con regla, con escuadra y dejar tus dibujos muy bien hechos. Como es geometría, lo más importante es que dibujes con tus instrumentos de geometría. No dejes de usar tu regla y tus escuadras. También te recuerdo que debes de lavar muy bien tus manos con agua y jabón y quedarte en casa. Que Dios te bendiga y hasta pronto.